Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí en las entrevistas de Últimas Noticias. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante y muy diferente. En esta ocasión nos acompaña Orlando Javier Rosado Barrera, soy secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Buenos días y gracias por recibirme. bienvenido. Eh, en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante. Hay un reconocimiento estatal a las mejores prácticas en materia de no discriminación. Y justamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos está emitiendo una convocatoria, para la cual hemos invitado a Orlando para que nos extienda más la explicación sobre esta convocatoria. Gracias. Sí, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de alguna manera como parte de las funciones que realizamos, que no son solamente recibir quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos, iniciar una investigación y con la consecuente pronunciamiento a través de las recomendaciones que se emiten en la comisión. Hay otra parte que es la que consiste en difundir, promover el ejercicio de los derechos humanos o el respeto de la dignidad humana, ¿no? Entonces, en el marco de estas atribuciones que tenemos como digamos, ente que difunde o que promueve, pues hemos retomado una atribución que está prevista en la ley para prevenir la discriminación, para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de Tamaulipas, en el artículo 24, que establece la posibilidad de otorgar un reconocimiento a entes públicos o privados, es decir, empresas o entes como secretarías de Estado, o direcciones, departamentos, institutos o direcciones generales, hablando de lo público, y poder reconocer de estos entes sus esfuerzos en materia para no discriminar, para no generar discriminación. En este marco de esta atribución que nos da la ley para erradicar y prevenir la discriminación, es que hemos emitido esta convocatoria, es la primera edición de esta convocatoria y consiste en el reconocimiento estatal en materia de no discriminación, que, como ya decía, pues busca reconocer a estas instituciones en sus esfuerzos organizacionales, en sus presupuestos, en sus políticas institucionales que de alguna manera contribuyen a reducir o que no existan las prácticas discriminatorias, ¿no? Estamos convocando a 11 categorías en donde se pueden inscribir tanto, como les decía, empresas medianas, pequeñas, instituciones públicas, y consiste en que se postulen. La convocatoria está abierta del 9 de septiembre al 8 de octubre, va a estar abierta. Tienes que postularte, exponer tus motivos por los cuales tú consideras que, digamos, estás cumpliendo con ciertas condiciones para contribuir a este tema de la no discriminación. Y esas 11 categorías, por ejemplo, son la igualdad de género, garantizar los derechos de las personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+, personas migrantes, personas privadas de la libertad, en fin, todo está en la convocatoria. Son 11 categorías en las que se pueden inscribir estas instituciones, como lo decía, públicas o privadas, y la comisión va a hacer un proceso de evaluación para, de alguna manera, revisar los méritos que los participantes expongan, y vamos a llegar a una determinación y va a haber una premiación y se va a hacer esta distinción con este reconocimiento. El premio es un reconocimiento que busca eso, exhibir o distinguir estos esfuerzos en materia de no discriminación. Excel. ¿Es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de convocatoria de reconocimiento? Sí, así es. Es la primera edición. Como les decía, es una facultad que está en la ley para prevenir y erradicar la discriminación. No la habíamos utilizado de alguna manera, y en esta edición 2025, pues es, digamos, la primera vez que la vamos a utilizar y que se va a buscar reconocer estos esfuerzos. Ya la tenían, pero no estaba vigente, no la habían utilizado. Así es. Se están reviviendo
este tipo de reconocimientos que bastante bien hacen también a la gente, no solo el hacerle señalamientos o el mandar observaciones a las diferentes dependencias. Sí, yo creo que eso es muy importante, es decir, no solamente, como lo decía la comisión, son quejas o recomendaciones o no, también es una parte que se hace día con día. El hecho de que no se haya ejercitado esta atribución no quiere decir que la comisión no haga una serie de esfuerzos en materia de promover la cultura de la paz o promover o contribuir a promover esta cultura de la paz o de respeto de derechos humanos y de conocimiento de los derechos. Porque más allá digamos, de hablar en un concepto abstracto de la paz, estamos hablando de un concepto de conocimiento. Si conoces tus derechos, eres menos susceptible a que te vulneren en tu esfera personal. Y eso es lo que también busca la comisión, tener una ciudadanía informada, una ciudadanía que conoce y que por ende se puede defender de un acto arbitrario o de un acto que está transgrediendo su dignidad y los derechos que derivan de ella. Claro. Este tipo de convocatorias es algo inédito, que se reactiva con la actual administración de la Comisión de Derechos Humanos que atinadamente dirige la doctora Taide. Pero algo que me llama mucho la atención de esta práctica no discriminatoria es muy regular encontrar en la Comisión de Derechos Humanos ustedes constantemente quejas de las diferentes dependencias en sus diferentes situaciones en las cuales yo sé que ustedes las acompañan o inclusive llegan a investigar, pero también tiene un ámbito limitante, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese límite? Bueno, nosotros en la comisión podría decirle, generalmente, anualmente, llegan muchos asuntos, ¿no?, a la comisión. Entre ellos están los que se catalogan como presuntas vulneraciones a la no discriminación. Ajá. Y lo que vamos a encontrar ahí es una persistencia de quejas que oscila entre quizá las 40 en promedio, pero que están muy asociadas a las instituciones privadas de educación. Entonces ese es el común denominador. Okay. Esto va a genera un cuestionamiento. ¿Quiere decir eso que no hay discriminación en los diferentes rubros de personas con discapacidad, que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, que a las mujeres o el tema de la igualdad de género o las personas privadas de libertad? ¿Quiere decir eso que no hay discriminación? Yo me atrevería a decir que no. Es decir, una cosa es, por eso les hablaba del tema del conocimiento de los derechos. Y ahí es donde yo creo que hay una brecha que nos ha permitido que exista este registro que así es, y si tú lo analizas, pues discriminación formalmente no hay. Claro. Si tengo una queja donde me alega una persona de la comunidad LGBTIQ y a comparación de las cientos de otra diferente naturaleza, pues dices, pues quiere decir que no discriminamos. Pero no es verdad, en este país se discrimina y se discrimina mucho. Y así lo dice estudios de la CONAPRED, estudios del INEGI, en el que sí es persistente el tema de la discriminación. La xenofobia también es una forma de discriminación, o este desprecio a los migrantes o a las personas del exterior o de otros países, provenientes de otros países. Y lo hemos visto cómo se expresa en estos flujos migratorios y en estas percepciones de la sociedad, de cómo ve esas masas de personas, que las ve como un problema y no las ve como personas, ¿no? Entonces, la discriminación sí existe y sí se practica. Aquí el tema es contribuir a esta política de conocimiento de derechos. ¿Para qué? Para que las propias personas se puedan defender o puedan recurrir a instituciones y quejarse o hacer expresa su manifestación de que se le está vulnerando un derecho. Entonces, insisto, en nuestra
estadística, incluso en promedio, podríamos decir que la discriminación sí está presente en un sector muy, muy específico, muy focalizado, como quejas por presuntas vulneraciones de derechos humanos, que no es lo mismo cuando ya esto se traduce a la acreditación de esas vulneraciones. Y ese contexto, que es el educativo, pues generalmente es un contexto bastante conflictivo por sus propios componentes. Entonces, ya eso te permite que analices los datos de otra manera, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos contribuyen o quieren contribuir a que este fenómeno pues esté en la agenda pública y se discuta. Discriminar no debe de ser una opción, ni siquiera debe de entenderse como una práctica que consuetudinariamente se puede normalizar, porque también entendamos que la discriminación, las prácticas discriminatorias se hacen como parte de la cultura, es una subcultura, y al ser parte de la cultura y de la subcultura, pues ahí siguen, ahí perviven, y ahí está el tema de las diferencias entre mujeres y hombres, que podemos conceptualizar como los prejuicios o los machismos, o en fin, muchas otras expresiones, no solamente en el ámbito de mujeres y hombres, sino en el de otros sectores tradicionalmente discriminados. Claro. La Comisión de Derechos Humanos muchas veces es utilizada como un escudo por algunas gentes dentro de las instituciones. Y no me refiero propiamente a los que dirigen la institución, sino al contrario, los que son muchas veces servidores públicos o usuarios de la institución. Para, a través de derechos humanos, ellos a veces no solo exigir, sino a veces hasta negociar ahí situaciones. Y te lo platico por lo siguiente: en las escuelas secundarias, los maestros orientadores le tienen un pendiente a que las quejas de los alumnos o padres de familia vayan directo a los derechos humanos, porque pareciera que ellos no tuvieron la suficiente capacidad para resolverlo ahí, de alguna manera. Y entonces muchas veces eso para ellos les mete una presión de negociar, de concesionar. Y entonces la gente se da cuenta de eso y está utilizando muchas veces este instrumento de derecho humano que tiene a través de esta comisión, pues para poder ejercer un tipo de presión. ¿Sí? Ustedes, dentro de la comisión, reciben continuamente denuncias de jóvenes vulnerados, las escuelas universitarias o las escuelas primarias o secundarias. Sí, pero el tema aquí sería ver si es como lo plantea, un instrumento de presión. Yo diría que no. Yo al menos yo no lo veo así. Okay. Si alguien presenta una queja y tiene un interés, pues es muy su interés. La institución es la que va a determinar en el procedimiento y con base a la ley si procede o no procede esa queja, si tiene méritos o no tiene méritos. Pero además, insisto, cada vez cuando hay una sociedad informada, hay una sociedad que sabe que tú, servidor público de cualquier institución, pero también de la comisión, está sujeto a la ley, y que tiene recursos y que se puede inconformar de tus determinaciones. Claro. Entonces, yo no vería tanto, o lo vería desde esa perspectiva, de que se utiliza la comisión como un instrumento de presión para lograr sus fines. Pues, si esos fines están basados en vulneraciones de derechos, pues yo no le veo el inconveniente. Si hubo una vulneración de derechos, pues tienen derecho a que se corrija esa actuación, claro, o que se tomen medidas para que eso no se repita. Entonces, desde mi experiencia, yo creo que no ha ocurrido así. No es propiamente un instrumento mal utilizado o tergiversado. Simplemente, como lo decía, el sector educativo es un sector muy complejo. Muy complejo. El sector educativo de nivel básico, de nivel básico, incluso el medio superior, pero estamos hablando del básico de primarias, secundarias. O sea, son micromundos. Cada institución son micro gobiernos.
Y ahí entran los intereses de los estudiantes y los intereses de los maestros y los intereses de quien administra y los intereses de la secretaría a través de sus supervisiones y los intereses de los papás. Y entonces esos elementos ¿qué generan? ¿Qué pueden generar? Conflicto. Es decir, percepciones de que me estás tratando inadecuadamente. Yo aquí lo que sí diría es que en esa lógica las instituciones de educación, el sector público, podría en estos micromundos generar mecanismos para solucionar los conflictos en esa sede, en esa contexto, y que no trascendiera a otras vías como pueden ser la comisión, como pueden ser los juicios, como pueden ser la vía administrativa o incluso la vía penal, porque hay casos que se van a las vías penales, quizá asuntos que no deberían de ir a la vía penal porque además posiblemente no van a prosperar. Pero, insisto, es yo creo propio de la naturaleza de ese contexto que es conflictivo, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo en ese aspecto. Pues qué bueno que están lanzando una convocatoria meritoria. Claro, había que precisar que esta convocatoria meritoria tiene su vigencia hasta el momento que se entrega, ¿verdad? Digo, no a partir de que ya tengo el reconocimiento social por haber sido una empresa modelo, de alguna manera, que no cumplimos los requisitos, somos muy respetuosos. Después de ahí es otra situación, pero hasta ese momento es con esta convocatoria que le están dando un reconocimiento social, ¿es correcto? Sí, de alguna manera esta iniciativa que consiste en reconocer estos esfuerzos de instituciones públicas o privadas, pues no es una carta para que puedas vulnerar derechos después de que, pues ya me dieron el reconocimiento. No. Claro. ¿Por qué? Porque pues todo lo demás se juzga con base en casuística. Si tú tienes un tema de hostigamiento laboral posterior a que te dieron el reconocimiento, pues la vergüenza va a ser para la institución que, pues después de haber recibido un reconocimiento, pues pasa eso, ¿no? Claro. Pero no te blinda, es decir, esos son casos concretos. Y por eso también es muy importante ver en alguna medida estas postulaciones que se presenten, de analizar pues cuáles son los esfuerzos que están haciendo y en cada pues sí, esfuerzo organizativo. Estamos hablando de que esto implica organización al interior de tu institución pública o privada, implica adopción de políticas institucionales, implica por ejemplo, qué tan si me aplica la ley para la inclusión o la ley para las personas con discapacidad, lo que discutíamos hace unos momentos sobre acciones afirmativas, ¿lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo? Esas son cosas que si tú lo pones en la postulación, nosotros lo vamos a revisar, ¿no? Claro. También eso es importante porque por eso estamos dándote la oportunidad de que tú nos digas, evalúame por estos méritos que yo considero que me he enfocado en hacerlo. Porque también lo hablábamos anteriormente, pues existen muchas obligaciones en la ley, muchas. Entonces, yo creo que tenemos que ser en ese sentido, obviamente evaluar al que mejor haya cumplido con todas esas obligaciones, pero también entender que hay muchas que no se pueden cumplir si no tienes presupuesto o si no tienes las condiciones para cumplirlas. Claro. Pero por esa razón, en la postulación tú puedes poner, yo he implementado una política de inclusión basada en la ley para prevenir la discriminación o para la ley de derechos de personas con discapacidad del Estado, en el que tengo una cuota de tantas personas que contrato en mi empresa o en mi institución, o cumplo con la regulación en materia de accesibilidad, ¿me explico? Entonces todas esas cuestiones son las que tú puedes postular y decir, esto es lo que yo he hecho. A lo mejor me faltan otras cosas, pero esto es lo que yo he hecho. Claro, ya es un avance. Yo lo postulo para que tú me digas qué tan reconocibles pueden ser mis esfuerzos, porque a lo mejor se postula otra gente en esa categoría que tenga, pues obviamente, muchísimos más méritos. Entonces, lo que busca este reconocimiento es eso, distinguir esos esfuerzos, ese compromiso de las instituciones
insisto, públicas o privadas, en el combate a la discriminación. No, y qué bueno, porque siempre incidir en las partes positivas en relación a la labor tan noble que realiza la Comisión de Derechos Humanos es muy importante. ¿Por qué? Porque incidir en cuestiones no amables es muy fácil. Señalar errores y todo, ya está muy determinado la comisión que son aceptados, tienen acompañamiento, tienen investigación, tienen apoyo total, justamente lo que hace la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas. Eso es fabuloso. Todavía poder ejercer un reconocimiento por determinados rubros implica esa fomentación a las buenas prácticas de derechos humanos, que bastante falta nos hace. Sí. Eso es lo que yo considero. La comisión con eso está poniendo un granito de arroz en el tema, porque pues obviamente el tema desafía los esfuerzos de todos. Además, todas las instituciones tienen la obligación de reconocer, proteger derechos humanos. Es una obligación constitucional y todas las tienen. Y en esa obligación, pues todos tendrían la obligación de no discriminar o de no generar contextos que permitan la discriminación o que la fomenten o que la toleren o que la ignoren, sino que gradualmente la tienen que expulsar de sus procedimientos. Entonces, por eso es importante que, digamos, nosotros participemos con este esfuerzo que esperamos genere interés en la sociedad. Para ello les comparto por si hay algunas dudas sobre la convocatoria. La convocatoria está publicada en nuestras redes sociales, en el Facebook, sobre todo en Facebook, el Facebook de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Ahí la pueden encontrar en la página de la comisión también, en la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos. Y no está de más. Nosotros tenemos presencia en diferentes municipios, ¿no? En Victoria, en Reynosa, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Mante, en Tula, en San Fernando, en Tampico. Todas ahí tenemos oficinas y pueden acercarse. Si tienen alguna duda, ahí nuestro personal puede resolvérselas o bien entablar comunicación con nosotros. Les proporciono también un teléfono Excelente. Para que puedan comunicarse si tienen alguna duda, que es el 834-31-24-61-2. El 834-31-24-61-2. Entonces, en ese teléfono pueden comunicarse. Cualquier duda para disiparla, adelante. Y la convocatoria, como les decía, se abrió desde el 9 de septiembre y se cierra el 8 de octubre. Excelente. Pues ya lo han oído ustedes, a dónde pueden comunicarse, dónde pueden inclusive cotejar la convocatoria si tuviesen cualquier duda, o inclusive en la Comisión de Derechos Humanos siempre se encuentran abiertos y a la mejor disposición de ser atendidos. Es una de las instituciones más nobles que tenemos en todo México y la cual merece todo nuestro respeto. Y sobre todo el incidir en prácticas tan positivas de estímulo, de reconocimiento, de fomentar estas buenas acciones, es algo que realmente es muy loable que lo estén realizando. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes y pues excelente mañana. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta luego.